Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Ravale y este es mi canal Pablo Ravale UCM. Hoy quiero que atendamos un tema que me parece importante que se hable, y es sobre si el Mesías era Jesús o no. Dentro del mundo de la cristiandad se cree que sí. Se asocia de hecho al Mesías con la figura de Jesús. Eh, pero yo me atrevo a decirles que Jesús no era el Mesías. Ahora, ¿por qué digo esto? Eh, Porque justamente he profundizado más en lo que es en la idea del Mesías, he ido a las fuentes que están en el judaísmo, en la tradición judaica del pueblo de Israel, y lo que he descubierto es que lo que dentro del mundo de la cristiandad se entiende como el Mesías y se asocia a la figura de Jesús, no es exactamente lo que entendió toda la vida hasta hoy el pueblo judío. Por eso es que Jesús tenía muchos detractores, porque para el pueblo judío, en su mayoría, él no reunía las condiciones para ser el Mesías, aunque sus seguidores sí creían que él las reunía. Y fueron sus seguidores los que instalaron esta idea de que él era el Mesías. Pero él nunca se autoproclamó el Mesías. Y esto es algo que si estudiamos con detalle las escrituras, el Nuevo Testamento, lo podemos ver. Él nunca se proclama o se autoproclama el Mesías. Él habla de la figura del Mesías, pero nunca habla en primera persona como el Mesías. Entonces, si nos remitimos a las fuentes que están en el judaísmo, tenemos que tener presente que varios siglos antes de que Jesús naciera, ya hubo otros profetas que hablaban. Digo otros profetas porque Jesús también es un profeta, fue un profeta. Hubo otros profetas que hablaban de este Mesías venidero. Eh, Sobre todo entre 300 y 500 antes del nacimiento años antes, quiero decir, del nacimiento de Jesús, fue donde más profecías se pronunciaron hablando de la llegada de un Salvador. ¿Por qué? En ese momento el pueblo judío se encontraba, primero que nada, como todos bien sabemos, o como los que están más versados en el tema, el pueblo judío fue esclavizado durante 400 años en Egipto. Luego, Moisés liberó al pueblo y lo condujo a través del desierto hasta llegar a lo que eran las tierras de sus antepasados, las tierras a las cuales Dios les había prometido que sería, bueno, su lugar, ¿no? Entonces, cuando el pueblo judío llega eh, a esta zona, eh, que era lo que entendemos como Caná en aquella época, estaba ocupada por otros pueblos. Ahí es donde se desató, bueno, toda una serie de conflictos, por lo cual el pueblo judío eh, ocupó nuevamente esas tierras eh, a partir, bueno, de luchas encarnizadas contra esos pueblos, guerras, destrucción, saqueos, bueno, eh, eso sucedió. Ahora bien, con el devenir de los siglos, el pueblo judío volvió otra vez a caer bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces, esos siglos anteriores al nacimiento de Jesús, se empezaron a pronunciar muchas profecías sobre la llegada de un Salvador que iba a liberar al pueblo judío del yugo del Imperio Romano. Porque en ese momento incluso eh, lo que hoy conocemos como el Estado de Israel
que incluso abarcaba lo que hoy eh, conocemos como Palestina, fue usurpado por el Imperio Romano, al igual que casi toda Asia Menor. Eh, y bueno, en Israel había un rey puesto a dedo, porque ¿qué sucede? En la historia del pueblo de Israel hubo una serie de reyes. Uno de los más importantes, si no el más importante, fue el rey David. Lo que estas profecías decían era que el Mesías iba a ser un descendiente del linaje del rey David, alguien que iba a nacer dentro de la casta sacerdotal, alguien que iba a ser un líder político, militar y religioso, y que iba a ponerse al frente de una lucha armada contra el Imperio Romano y de esa manera iba a liberar al pueblo de Israel del yugo romano. Bien, hubo exactamente 15 profetas que hablaron del Mesías. Yo me he hecho una lista para no olvidarme de ninguno. Como les digo, entre 300 y 500 años antes del nacimiento de Jesús fue donde más profecías se pronunciaron, pero eh, varios siglos antes todavía ya otros profetas hablaban de que Dios iba a enviar a un Salvador, a un enviado suyo. Esos profetas que hablaron sobre el Mesías venidero fueron Malaquías, Isaías, Joel, Oseas, Nahum, Ageo, Jeremías, Amós, Jonás, Habacuc, Zacarías, Sofonías, Miqueas, Abdías y Daniel. En el famoso libro de Daniel, que lo podemos encontrar tanto dentro de la Torá como del Antiguo Testamento, bueno, hay todo un relato de una visión que el profeta Daniel habría tenido incluso del Mesías. Eh, Todos estos profetas ya hablaban de ese Mesías. Y dentro de algunas de las profecías pronunciadas se decía esto, que el Mesías iba a ser un descendiente del linaje davídico, que iba a ser un hombre muy justo y muy sabio, perteneciente a la casta sacerdotal, y que se iba a poner al frente de una lucha armada. Iba a ser un líder religioso, militar y político. ¿Por qué religioso, militar y político? Porque al ser un descendiente directo del rey David, era un heredero natural al trono de Israel, que en ese momento estaba ocupado por un rey que fue puesto a dedo por el Imperio Romano. El rey que fue puesto a dedo por el Imperio Romano era Herodes el Grande, que luego lo sucedió su hijo, Herodes Antipas. En la época en que Jesús eh, aparece en escena, quien era el rey era Herodes Antipas, pero fue un rey que fue puesto a dedo, no pertenecía a ninguna casa real del pueblo judío. Entonces, en el pueblo judío se esperaba que apareciera el Mesías para liberar a los hebreos del yugo romano. Entonces sucedió que incluso previamente a que Jesús naciera y apareciera en escena, años más tarde, hubo algunas personas que se autoproclamaban el Mesías. Obviamente terminaron todos muertos, porque en la medida que empezaban a convocar gente, el Imperio Romano se encargaba de eliminarlos. Entonces, eh, hablamos de que ya la idea estaba instalada previamente a que Jesús llegara. Incluso después de la crucifixión de Jesús aparecieron otros personajes en escena, incluso siglos posteriores a, a la crucifixión de Jesús, que también se autoproclamaban el Mesías y terminaron muertos, apresados y muertos por el Imperio Romano. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando Jesús entra en escena, hubo una serie de cuestiones que alimentaron esta idea, que terminaron instalando sus seguidores en seguidores tardíos, ¿no? Quienes se encargaron de instalar la idea de que Jesús era el Mesías fueron sus seguidores. No fue Jesús.
Eh, Esto quiero que quede muy claro, porque si nos remitimos a las Escrituras, Jesús no dice abiertamente yo soy el Mesías, pero Jesús sí tenía muy presente a la figura del Mesías, la conocía muy bien. Él creía que algunas profecías se cumplían en él. ¿Por qué? Porque su mente había despertado y había comprendido la verdad de que esto es una ilusión, y venía a liberar, es decir, a hacer despertar eh, al resto, digamos, de las personas que coincidieron con él en ese momento y en ese lugar. Por lo cual, la revolución que él venía a proponer era una revolución espiritual, no tenía nada que ver con una lucha armada, ¿sí? Algunos profetas pronosticaron esto, pero eso no deja de ser un pronóstico, bueno, que cada uno hizo desde lo que en teoría recibieron como una revelación divina. Pero eso es algo muy subjetivo. Jesús vino a resignificar un poco esa idea. Y ahora vamos a entender cómo es que Jesús concebía la idea del Mesías, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos conocido a través de la cristiandad y que tampoco tiene que ver con la idea primera del Mesías que estaba instalada ya en el pueblo judío. Bien, entonces, cuando Jesús aparece en escena, resulta ser que él era un descendiente del linaje davídico, tal como decía la profecía o las profecías. Por línea sanguínea paterna, él era un descendiente del rey David, es decir, el rey David fue un ancestro suyo. Jesús, a su vez, formaba parte de la casta sacerdotal porque era un rabino. También era un hombre muy justo y muy sabio, lo que en hebreo se conoce con el término de sadik. Pero a él no le interesaba ponerse al frente de una lucha armada, mucho menos reclamar el trono de Israel. Tampoco ser un líder religioso, porque no tenía esa aspiración. De hecho, se enfrentó como nadie a la casta sacerdotal, formando el parte de la misma, porque él siendo un rabino, sus mayores detractores eran otros rabinos. Entonces, si tenemos presentes estos elementos, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente él no era el Mesías. ¿Por qué? Porque a Jesús no le interesaba iniciar una lucha armada. La profecía decía que el Mesías se iba a poner al frente de una lucha armada contra el Imperio Romano. Tampoco le interesó reclamar el trono de Israel. Cuando él fue apresado, el procurador romano en Judea en ese momento le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús, esto está recogido en los evangelios, fue, mi reino no es de este mundo. Por lo cual, lo que él estaba queriendo decir es que yo no tengo nada que ver con lo que creen que soy. Ahora, hubo personas que, como vieron que él reunía ciertas características que coincidían con las profecías, quisieron ver en él a la figura del Mesías. Entre ellas, entre las características que él reunía, estaba el hecho de que también hacía sanaciones, porque los profetas, para constituirse como tales, no solo predicaban la palabra de Jesús, sino que tenían como característica el hecho de que hacían milagros y sanaban a los enfermos. Bueno, Jesús reunía esas características propias de los profetas, como también lo fue su primo, Juan el Bautista, que él también hacía sanaciones y predicaba. Incluso previamente a que Jesús entrara en escena, Juan el Bautista ya predicaba y muchos también vieron en la figura de Juan al Mesías. Entonces,
Hablamos de un pueblo que estaba sediento de justicia, de libertad, y que buscaba, esperaba que ese Salvador llegara. Con una idea ya preestablecida de cómo tenía que ser ese Salvador, la cual no se terminó de ajustar completamente a lo que era Jesús. Por eso muchos rabinos y muchas personas se convirtieron en detractores suyos, porque como había seguidores de Jesús que proclamaban que Jesús era el Mesías, y Jesús, algunas características que reunían su persona no coincidían con lo que decían las profecías, bueno, ahí es donde se empezaron a generar los conflictos, ¿sí? Eh, Incluso personas que en un principio lo siguieron, luego dejaron de seguirlo, porque cuando él, con mucha claridad, manifestó que no le interesaba ponerse al frente de ninguna lucha armada, bueno, entonces dijeron, entonces es un charlatán, eh, no puede ser ese que estamos esperando que venga. Bien, ahora, con el devenir de los siglos, los seguidores de Jesús tuvieron otros seguidores, y esta idea se instaló del Mesías. Incluso sucedió que, como las palabras son símbolos de símbolos, bueno, también ayudaron a la confusión. Porque el término Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, es decir, alguien que se iba a destacar, una figura que iba a ser relevante. Incluso la palabra ungido refiere a unción. Los reyes, cuando eh, asumen el trono, bueno, son ungidos. Entonces, como iba a ser un descendiente, el rey David iba a ser un ungido, iba a ser el heredero natural al trono de Israel, este Salvador que iba a aparecer en algún momento. Entonces, Mashiach viene de... Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungido. Ahora, cuando se empezaron a escribir los primeros evangelios, que los escribieron no solo seguidores de Jesús que caminaron con él, sino otras personas que fueron seguidores de sus seguidores, estamos hablando entre el siglo I y el siglo II de nuestra era. Jesús fue crucificado en el año 30 del siglo I, pero posteriormente hubo seguidores tardíos de él, gente que ni siquiera lo conoció personalmente, como fue el caso del apóstol Pablo o el apóstol Lucas, que fue seguidor del apóstol Pablo. Ellos no lo conocieron a Jesús personalmente, pero se convirtieron en divulgadores de la palabra de Jesús. Ellos instalaron, junto con Pedro y otros, no todos, la idea de que Jesús era el Mesías. Y cuando empezaron a escribir los evangelios, algunos de ellos, empezaron a hablar del Mesías, de que Jesús era el Mesías. E incluso esos textos fueron escritos, como en el caso de Lucas, en griego. La palabra Cristo en griego significa Mesías. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que somos cristianos, lo que en realidad estamos queriendo decir es que somos mesiánicos. Es decir, que creemos que Jesús es el Mesías. Pero este aquí que Jesús era judío, todos sus seguidores fueron judíos, toda su familia eran judíos, incluso sus principales detractores dentro del pueblo judío o del pueblo hebreo eran judíos. Por ende, hablamos de judíos que creían que Jesús era el Mesías y hablamos de judíos que creían que Jesús no era el Mesías, porque no reunía las características que las profecías decían que el Mesías tenía que tener. Jesús nunca se autoproclama el Mesías. Eso es lo que quisieron ver en él sus seguidores. Incluso él hablaba del Hijo del Hombre. ¿Qué es esto del Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es un concepto que está tanto en el libro de Job
como en el libro de Daniel, textos sagrados de la tradición judaica. El Hijo del Hombre sería eh, la descendencia de Adán, pero en qué sentido? Como se creía que el Mesías iba a ser eh, el último profeta y que iba a instalar, digamos, en el mundo al reino de Dios, por lo cual el mundo se iba a convertir en un lugar idílico, próspero, donde todos vivan libremente. Bueno, iba a ser como si fuera la evolución natural de la descendencia de Adán en esa figura que iba a ser perfecta, ¿sí? Como el resultado o el producto de siglos y siglos de evolución hasta que apareciera el Hijo del Hombre, el descendiente perfecto de Adán, que sea el Salvador del mundo. Jesús estaba muy familiarizado con ese concepto. Y él lo citaba como para explicar muchas cosas de lo que enseñaba y hacía. Lo que él quería decir cuando citaba al Hijo del Hombre en sus enseñanzas es que todos naturalmente somos perfectos, pero, o sea, eso es algo que está en nosotros de forma inherente, de manera potencial, pero que aún no se expresa por no recordar nuestra naturaleza divina. En la medida que nosotros descubrimos que somos el Hijo de Dios, eso se expresa. Por ende, eh, ahí es donde dejamos de creer que somos la descendencia de Adán, el Hijo del Hombre, y recordamos que somos el Hijo de Dios. Bien, entonces, cuando hablamos de Cristo, tenemos que entender que lo que estamos queriendo decir es Mesías, porque Cristo en griego es Mesías. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, también lo que estamos queriendo decir es que creemos que Jesús es el Mesías, así como había otros judíos que creían que Jesús no era el Mesías. Yo pienso que Jesús no era el Mesías y, y lo argumento aquí por esto mismo, porque él, si bien reunía algunas características que podían dar a pensar que era ese Salvador, eh, también en su persona encontramos muchas otras características que no coinciden con la descripción que hacen las profecías del Mesías. Además, lo que los judíos esperaban del Mesías era que apareciera para liberar al pueblo de Israel del yugo romano y que Israel se convirtiera en una tierra próspera y en un pueblo libre. Eso pasó. Hoy en día, Israel es un país, es una nación, un estado, y es próspero. Y la gente camina libremente, es una democracia. Entonces, lo que Jesús sí explica desde la perspectiva de su enseñanza, lo que entendemos como el curso de milagros, es que el Mesías es el resultado final del cambio de conciencia de todos. El Mesías no es un ser, es una mentalidad. En la medida que yo recuerdo que soy el Hijo de Dios, me convierto en Cristo. Es decir, recupero la conciencia de ser el Hijo de Dios. Incluso él lo explica de esta manera. Cristo es la conciencia de ser el Hijo de Dios. Y si hablamos de Cristo, hablamos de Mesías, porque Cristo en griego significa Mesías. Entonces, en la medida que nosotros dejemos de creer en ilusiones y empecemos a trabajar con el perdón que nos enseña en un curso de milagros para que nuestra mente se despierte de ese sueño de separación, de esa manera es que nos dejamos de ser este personaje que queremos ser y pasamos a vivir en Cristo, es decir, en la conciencia de ser el Hijo de Dios. Por eso Jesús, el hombre, pasó a ser Jesús Cristo. ¿Sí?
Eh, es decir, el que Él se haya despertado es el resultado final de un cambio de conciencia en su persona, en su mente. Eso es lo que lo hizo destacarse, ¿no? Por encima del resto. Tal como la palabra Mesías en hebreo, Mashiach, significa ungido, el que se destaca. ¿Por qué? Porque fue alguien que recordó primero que todos nosotros, fue el primero de todos nosotros en recordar, en abrir esa puerta. Por eso Jesús decía, sí, de sí mismo, yo soy la puerta que ningún hombre puede cerrar. Él abrió esa puerta al conocimiento de que somos el Hijo de Dios y la mantiene abierta para todos nosotros hasta hoy, para que crucemos esa puerta y recordemos definitivamente dónde está nuestro verdadero lugar y cuál es nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿Jesús fue el Mesías? Mi respuesta es no, porque la idea que tenemos tanto en la religión, en las religiones cristianas, porque no solo la Iglesia Católica, es el cristianismo, como dentro del judaísmo, es una concepción equivocada de lo que Jesús sí versa, tanto en el curso como en sus dictados, sobre lo que sería la concepción correcta del Mesías. El Mesías, la definición que da es, él es esta, es el resultado final del cambio de conciencia de todos. Cuando todos nos despertemos como uno solo, bueno, pasaremos a vivir en Cristo, es decir, en una conciencia mesiánica. En el recuerdo de ser el Hijo de Dios habrá sido recuperado. Viviremos en la conciencia de ser el Hijo de Dios y de estar en Dios. Eso es el Mesías. Por ende, en la medida que cada uno de nosotros elija trabajar para que su mente se despierte, bueno, se convierte en un Cristo, se convierte en ese Mesías. Entendamos al Mesías como una mentalidad, como un estado de conciencia y no como un ser. Y asociemos la idea de ese ser a la figura de Jesús. Esto es lo que Jesús intenta explicarnos, tanto en el curso de milagros como en algunos de los dictados que yo he recibido y transcrito. Eh, He tratado de explicarlo de la forma más clara porque es un tema muy profundo y a veces se hace un poco también difícil de asimilarlo por todo lo preconcebido que tenemos nosotros eh, por nuestra tradición, tanto religiosa como cultural, porque la religión también ha tenido a lo que es la cultura. Tengamos presente que nos manejamos con un calendario que está creado y basado en una fecha que se fijó como el momento en que Jesús nació. En algún momento se estableció el año cero a partir del nacimiento de Jesús. Y lo que nos dicen los historiadores, y todos coinciden en lo mismo, porque hay pruebas empíricas de esto, es que Jesús nació 6 años antes de lo que luego la Iglesia Católica, casi 400 años después de la crucifixión de Jesús, estableció que era el año cero. Jesús nace en el año 753 de lo que fue el calendario romano. Para nosotros, desde el calendario cristiano, sería el año -6, es decir, 6 años antes desde que se empezó a contar el año cero eh, de nuestra era. ¿Sí? Por ende, Jesús al momento de ser crucificado, si tenemos presente este dato, no tendría 33, sino 36. Porque sí hay actas romanas que se conservan en los museos del Vaticano eh, que dicen que Jesús fue condenado a la crucifixión en el año 30. Si Jesús nace 6 años antes de que se empiece a contar eh, de lo que sería el calendario cristiano, bueno, tenemos 30 años más los 6 previos, que sería cuando él nació. Por ende, él empezó a predicar
a sus 33 años y fue crucificado a sus 36. Porque lo que dicen las escrituras es que su ministerio duró 3 años. Si él fue crucificado a los 36, empezó a predicar a los 33. Bien, entonces todo esto, si nosotros vamos a las fuentes, que es el judaísmo, porque Jesús nunca dejó de ser judío. Y no podemos separar a Jesús de su judaísmo, que es lo que sí ha hecho la religión, sobre todo católica, ha querido separar a Jesús de su judaísmo. A Jesús no lo podemos entender si no lo estudiamos también desde lo que fue su judaísmo, porque él era un rabino. Él nació dentro del pueblo judío, su familia eran judíos, sus seguidores eran judíos y muchos de sus detractores también fueron judíos como él. Por eso insisto, nació, vivió y murió como judío. No podemos separarlo de su judaísmo, porque muchas cosas que él enseñó incluso están basadas en lo que él aprendió de su propia tradición. Por ejemplo, y para cerrar el video de hoy, Jesús tuvo como maestro de formación en la sinagoga a un rabino que fue muy importante dentro de la tradición judaica, que fue el rabino Gilel. Gilel fue el creador de la regla de oro, que dice, no le hagas a tu prójimo lo que no quisieras que tu prójimo te haga a ti. Bueno, Jesús no solo fue alumno de Gilel, sino que de alguna manera siguió la línea de pensamiento de Gilel, que hacía una interpretación de la Torá desde una mirada muy compasiva. Gilel nos dijo, no le hagas al otro lo que no quisieras que el otro te haga a ti, no le hagas a tu prójimo lo que no quisieras que tu prójimo te haga a ti. Jesús, ¿qué dijo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí podemos ver en este pequeño ejemplo el judaísmo de Jesús. ¿Sí? Es muy importante esto, que lo entendamos y que lo conozcamos, como también entendamos que la idea que nosotros tenemos de la cristiandad, como mismo desde el judaísmo, del Mesías, es algo que él lo viene a resignificar desde su enseñanza en el curso. Por eso él decía, cuando le preguntaron si vino a negar la ley, que él no había venido a negar la ley, sino a resignificarla, es decir, a darle la interpretación correcta. Bien, por hoy es suficiente, nos vemos en un próximo encuentro. No se olviden de darme un like si les gustó, porque me ayudan de esa manera a que eh, toda esta información que comparto a través de estos videos llegue a más personas, esté ahí, digamos, eh, compartiéndose eh, permanentemente en YouTube. Suscríbanse a mi canal para recibir las novedades del mismo y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Hasta la próxima.